¿Qué tal, amigas y amigos del Instituto Cervantes de Bruselas? Hoy tendremos una conversación en esta serie Letras Emergentes con la autora mexicana Aura García Junco, quien apenas en 2019 publicó su primera novela, Anticitera, Artefacto Dentado. Es una novela con narraciones de aparatos que leen los astros, vapores hirvientes, manuscritos secretos, inventores enloquecidos que logran crear una atmósfera mágica y un tanto misteriosa. Esta joven escritora mexicana, nacida apenas en 1988, se adentra en un universo imaginativo con reminiscencias a las leyendas antiguas, a referentes clásicos, a los mitos, con una estructura sumamente fragmentaria, con relatos individuales que van creando una especie de conjunto que arma un sistema casi perfecto. Podríamos estar pensando en los engranajes de un artilugio complejo, perdón dicho, que a final de cuentas eso es o eso creemos que fue este artefacto Anticitera. Hoy conversaremos en esta charla de nuestras letras emergentes con su autora de esta novela y también de los proyectos que ha estado trabajando, así como la forma en la que ve el proceso creativo a la hora de hacer literatura en tiempos de COVID. Yo soy Ezra Alcázar y los invito a que nos acompañen en esta conversación y en el resto de conversaciones que tendremos a lo largo de estos días. Hola Aura, pues bienvenida a estas charlas con jóvenes escritoras y escritores. Me interesa mucho que podamos platicar tanto del libro que publicaste hace no mucho tiempo, Anticitera, que es una novela bastante, pues no sé, a mí me pareció muy innovadora, además de que es buenísima para leerse, sobre todo en estos momentos, ¿no? Como estas pequeños fragmentos que están tan bien ensamblados, conjuntan también la idea del mismo artefacto Anticitera, y por ahí me gustaría que empezáramos a platicar de por dónde fue el nacimiento de esta novela, el objetivo, ¿no? Y ya después de cómo se combinó tanto el contenido como con la forma, ¿no? Que eso es lo que a mí me gustó más de la novela. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues como mencionas, esta es una novela que se conforma de muchos pedacitos y que creo que eso resulta un buen paralelismo para el caos que estamos viviendo, eh, que es francamente una situación bastante confusa para todos. Eh, Me preguntaste que cómo pensé en la estructura de esta novela unido a su contenido. Y creo que para mí fue una cosa que se me ocurrió al mismo tiempo, porque yo en mi cortísima carrera académica estudié muchos textos fragmentarios clásicos y siempre me llamó mucho la atención cómo se puede reconstruir algo que está tan roto y cómo podemos llegar a conclusiones acerca de textos que pues llevan siglos perdidos y que francamente pues probablemente nunca tengamos completos. Y me encantó esa premisa porque la academia intenta reconstruirlos y utiliza un montón de fuentes periféricas y demás, pero al final lo que hay es una conjetura, por más objetivo que se plantee. Y yo dije, bueno, ¿y cómo se puede pensar desde la ficción algo así, sin el presupuesto de objetividad, ¿no? Solamente pensando en que de muchas partes se puede concluir un todo y se puede llegar a lecturas muy diversas dependiendo del bagaje de cada lector. Entonces esta novela pues partió un poco de una pretensión eh, un poco muy racional y luego simplemente sucedió, o sea, simplemente como que partí de esa idea para empezar a escribir muchos fragmentos de varias historias y me encontré con este aparato que me pareció un paralelismo perfecto de lo que yo quería hacer, que es el aparato que mencionaste, el aparato de Anticitera, que es un aparato real que encontraron muy destruido y que se ha pasado casi un siglo reconstruyéndolo y haciendo hipótesis de cómo funcionaba. Y pues, como te decía, me pareció un paralelismo perfecto con respecto a lo que yo había pensado que quería hacer.
y decidí escribir alrededor de este aparato, de las muchas lecturas que se le puede dar a un objeto que, pues es eso, es un objeto que está ahí, pero que depende por su estado y por el gran paso del tiempo que ha habido, de las lecturas que los especialistas, los no especialistas, los amantes de la teoría de la conspiración, los maquinadores de historias y demás le puedan dar. Y pues entonces fue como muy orgánico en realidad, ¿no? Desde la concepción del libro había pensado en que tenía que haber como una, no sé, apuesta formal para él, y más bien tenía más o menos clara cuál era la apuesta formal. Lo que no tenía tan claro era cuál iba a ser el contenido. Esa parte fue mucho más intuitiva. Eso me resulta interesante, ¿no? Esta creación a través de la forma, Uh-huh. por así decirlo. Porque además Sí. son pequeños Uh-huh. fragmentos que también yo creo que tienen ciertas variantes en cuanto a los géneros literarios. Uh-huh. Sí, yo creo que eso, sí, bueno, sí lo planteé un poco a través de la forma, pero también pues estaba la cuestión de que como se está reconstruyendo algo, el contenido siempre tiene que estar pensado desde antes, ¿no? ¿Qué fue lo último que me dijiste? Perdón. Que en estos pequeños fragmentos también hay diversidad en cuanto a los géneros literarios que puede tener cada uno de los fragmentos, pero se van embonando. Digamos, no es Ah, sí, ajá. exactamente la misma narración digamos, capítulo a otro. Sí, a mí una cosa que me encanta de la novela en general, no de esta novela, sino del género novela, es la posibilidad que te da de plasmar muchas perspectivas y muchas lecturas sobre un solo personaje, sobre un solo evento, sobre un solo suceso. Y a la vez, pues la novela contemporánea es súper proclive a mezclar géneros y eso también me encanta, ¿no? Esta situación de diversidad y de flexibilidad. Y pues yo quería aprovecharlo porque me pareció además muy idóneo para esta cuestión que yo quería explorar de las muchas posibilidades que hay para crear una sola verdad o varias verdades o la imposibilidad de crear una sola verdad. Entonces es cierto que en este libro hay desde instructivos antiguos hasta imágenes solo de un objeto, éfrasis, como le dicen técnicamente, historias cortitas que duran 2 páginas y se cierran por completo, imágenes, pues sí, como que eso es una de las grandes virtudes para mí de el género novela, ¿no? Es que es como un imán de muchas cosas. Eh, Justo en estos fragmentos de realidad que faltan, porque me parecía muy interesante cuando hablabas al principio del tema de la academia, no pueden ser rellenados sin ficción, ¿no? O sea, cuando te quedas sin Uh-huh. más, y de ahí también tiene que ver una cuestión en cuanto a la educación en donde cada vez estamos perdiendo también el mito. Sí, sí, definitivamente. Y sí, mucho se tiene que, es que son maneras diferentes, creo yo, de entender el mundo, ¿no? Por un lado, pues en la academia se pretende que lo que reconstruyes tiene todo un sustento, o sea, es difícil argumentar mediante la imaginación, aunque evidentemente siempre va a haber un factor subjetivo que intenta obviar, que intenta más bien ocultarse un poco. Ujú. Eh, pues lo padre de las novelas es que ese factor de ficción es realmente lo que las mueve, ¿no? Y las pone en acción. Y pues sí, como mencionabas, este libro está lleno de huecos y son huecos que son deliberados porque son los huecos de un aparato que no se puede reconstruir por completo. Entonces, a mí se me hace muy interesante ver cómo, dependiendo de las experiencias y de las formas de lectura, se puede meter ahí algo o no meterlo. Y pues esto lo he contado varias veces, pero pues luego hay gente que me pregunta, oye, ¿qué pasó en esta parte? O ¿qué sucedió en esto? O el final es este, o sea, me piden así que les dé como una solución definitiva a algunas partes de la novela y pues yo siempre les contesto lo mismo, ¿no? Que pues yo no voy a interpretar porque, o sea, yo tengo evidentemente mi propia interpretación de lo que sucede en cada uno de los personajes y cada una de las tramas,
pero me parece mucho más interesante las posibilidades de lectura que hay, tanto de este libro como de pues, los aparatos antiguos y demás. Y además es padre lo que mencionas de los mitos, porque pues los mitos, no sé, ningún mito antiguo tiene una sola versión. Son increíbles por eso, porque si acaso lo que nos aprendemos es como la versión más difundida o que el siglo XIX adoptó como su favorita porque era más acorde a sus valores, etcétera. O sea, hay muchos filtros que pasan a través, por los que pasa un mito y para que nos llegue a nosotros, ¿no? Pero en realidad la mitología existía como un ente vivo, ¿no? Que se iba alimentando de muchos pueblos, muchas variaciones, cambios a lo largo de la historia, preferencias, etcétera. Entonces era justo eso, un organismo que mutaba y que dependía de muchas cosas, no era como la Biblia, por ejemplo, ¿no? Que está escrita tal cual y es eso, y aún así hay muchas exégesis. Claro. Pero los mitos, pues no, eran algo más libre, eran algo mucho más variado y maleable. Me parece bien interesante esto que dices sobre los mitos como algo vivo, porque, digamos, si para tener un mito tenemos que pasar varias pruebas, tal vez para ciertos actos de ficción o para ciertos ejercicios de la ficción, sobre todo en la literatura, no hay tantas pruebas que superar, ¿no? En un mercado tan amplio, ¿no? Y eso al mismo tiempo, no sé si le ha quitado cierta vitalidad a la literatura y es parte también de mi interés en conversar con ustedes, porque me parece que estamos recuperando cierta vitalidad, renovando los géneros y renovando también las voces que están participando. ¿O cómo ves tú el panorama literario? A mí me interesa desde tu visión de joven escritora. Eh, pues es que es amplia la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque por un lado hay una literatura más comercial que en efecto es muy homogénea, porque pues está muy sujeta a las leyes del mercado y el mercado tiene todo perfectamente establecido, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es Estados Unidos, que casi casi te dice, y no casi casi, de hecho es un hecho, te dice cuántas páginas tiene que tener una novela de cierto género, si es histórica tantas, si es novela, o sea, está todo tan cuantificado y todo tan hecho a la manera en la que se hace un producto, que eso evidentemente implica ciertas restricciones. Y además creo que en ese tipo de literatura hay una tendencia a querer que sea muy digerible, muy rápido y muy fácil para el lector. Entonces, pues sí, también eso lleva a que haya cierta uniformidad, ¿no? Y a que se tengan que seguir reglas muy físicas, digo muy físicas, muy rígidas, ajá, reglas muy rígidas para escribir una historia. En Latinoamérica creo que eh, ese mismo fenómeno evidentemente existe, pero no con tanta eh, contundencia como en Estados Unidos, quizás porque el público de lectores es mucho más exiguo y también creo que tiene que ver con que el mercado, el cine no está tan ligado a la literatura como sí lo está en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos casi que escribes una novela pensando en que muy probablemente vaya a ir al cine y entonces la piensas también a partir de eso. Digo, es inevitable que el cine no alimente la literatura de alguna manera porque pues es un arte que consumimos y demás, y no está mal, pero en Estados Unidos han llegado al máximo grado de eso. Y en Latinoamérica, como no hay tanta esa cultura de reciprocidad todavía entre cine y literatura, creo que todavía tenemos más espacios de exploración posible. Si bien es cierto es que pues también cuando tú publicas estás entrando a un mercado que te pide cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando escribí esta novela, dije, ¿y quién va a querer publicar esto? O sea, bueno, luego dije, no, ¿y quién va a querer leer esto? O sea, es una novela que tiene temas clásicos, pero tiene una forma que es muy contemporánea y pues los clásicos no son tan socorridos en el mundo actual definitivamente, están ahí como pues un eco que no nos podemos quitar de encima, pero tampoco es como que mucha gente tenga muchas ganas de sentarse a leer a Cicerón en su tiempo libre, ¿no? Ni yo, o sea, yo estudié clásicas y no me quiero poner a leer a Cicerón en mi tiempo libre. Eh,
Entonces, pues sí, o sea, fue como una pregunta también para mí, ¿no? ¿En dónde en el mercado encaja una novela como esta? Eh, y bueno, la respuesta es no sé, pero, pero pues como esta novela hay muchas otras y muchos otros, no solo novelas, sino ensayos o poesía que sí se atreven un poco a desafiar los parámetros del mercado, que creo que es la principal herramienta de unificación que tiene la literatura. En esto mismo, en esta, pensando en un parámetro personal, ¿no? Anticitera es una novela muy breve, ¿no? Lo cual a mí me gustó mucho porque creo que cuando se deja, se recurre a la brevedad y se deja el espacio para la imaginación, puede cobrar otro sentido mucho más potente dentro del mismo lector. Entonces, me interesa, por ejemplo, saber qué estás escribiendo ahora o cuál es el siguiente proyecto y si hay como una línea, un parámetro propio de Aura García Junco a la hora de estar escribiendo o, no sé, podremos ver algo muy distinto, no sé, eso me interesa mucho. Pues yo creo que las dos cosas en las que estoy trabajando son muy distintas. Una es otra novela que esa ya está, digamos que terminada. Y es una novela que si bien también es fragmentaria, eh, es mucho menos experimental en su trama, porque es distópica también, pero tiene, y bueno, es fantástica también, pero está mucho más ligada a tres personajes y a una trama común para esos tres personajes, ¿no? Cada uno con sus propias complicaciones, pero al final centradas en solamente un evento. Y ese, pues, sigue siendo novela, pero también estoy trabajando y ya casi termino un libro de ensayos sobre relaciones y amor, que no tienen nada que ver con esto. Bueno, de por sí yo siento que cuando escribo cada género, pues para cada género soy casi un personaje distinto. Y en el caso del ensayo, pues a mí me gusta escribir ensayos desde una voz mucho más cotidiana, mucho más cercana, pues tal cual, ¿no? Como se dice muchas veces que el ensayo es una plática con un interlocutorio, una plática que tiene que ser cercana, cálida y divertida. Y pues para mí, cuando escribo ensayo, pues me gusta mucho esa clase de tono y de forma de transmitir las ideas. Entonces, todo este libro habla de amor y de relaciones. Eh, y ya, pues ese ya también lo estoy acabando. Ese tal vez eh, lo salga a la luz en algún momento Eh, cercano. tú te dedicas a escribir, traduces, sé que traduces también, ¿no? Pero algo con lo que me gustaría que termináramos hablando es también la forma en la que el proceso creativo se está llevando a cabo durante la cuarentena, ¿no? Que aunque uno pueda trabajar en su casa o esté acostumbrado a trabajar en casa, sí saber cómo se han trastocado, supongo, al menos un poco las formas creativas. Ay, pues es una pregunta complicada. Yo no me lo explico muy bien. Creo que para todos ha sido como una cosa que ha ido un poco por etapas, ¿no? Yo al principio de la cuarentena intenté ponerme a escribir, por ejemplo, este libro sobre relaciones y amor, y dije, pero es que esto es absurdo, ¿por qué estoy escribiendo de esto si el mundo se está acabando, ¿no? Y entonces sí fue un gran impedimento porque de alguna forma hay una cierta pérdida de la noción de realidad y de jerarquías de importancia y demás, que pues al menos a mí me resultó difícil de dejar a un lado, ¿no? Y tratar de, bueno, también está la cuestión de qué es el futuro actualmente, quién sabe. Es un ente ahí difuso. Digo, nunca es que sea algo muy claro qué es el futuro, pero creo que nunca ha sido menos claro que ahora. Eh, Así como, pues, que es la manera en la que transcurre el tiempo está bien extraña. O sea, yo no entiendo realmente todavía. Me despierto el lunes y el día siguiente ya es sábado, o sea, y no entendí qué pasó en medio y nada, ¿no? Entonces, pues lo mismo a la hora de ponerme a escribir ha sido complicado tratar de retomar el sentido de importancia, ¿no? De la escritura y de hacer cosas que aparentemente no son esenciales, que sí lo son,
pero pues cuando la cosa se empieza a priorizar de estas maneras es complicado. Pero bueno, ya tenemos bastante tiempo en cuarentena y creo que las cosas empiezan simplemente a fluir por sí mismas. Y pues la verdad es que yo envidio mucho a pues, amigos escritores que me dicen que han estado escribiendo muchísimo, que tienen una rutina increíble de 3 horas diarias rigurosas y pues, yo les quiero mandar flores porque wow, increíble, pero pues yo no, o sea, no he podido hacerlo de manera tan disciplinada y no he podido escapar del todo a esta idea que te decía, ¿no? De una irrealidad extraña en la que estamos flotando. Pero bueno, pues las cosas ahí van fluyendo. Yo creo que de esto saldrán eh, muchas reflexiones interesantes y muchas ficciones interesantes. Última, 3 voces de tu generación que nos recomiendes para ampliar nuestro panorama. Pues definitivamente recomiendo a Elisa Díaz Castelo, que es poeta. Es buenísima. A mí me encanta su poesía, se me hace increíble. Me vas a agarrar como Peña Nieto. Me hubieras dicho y lo preparaba. Pues bueno, también tú mencionaste a Jorge Comensal. La verdad es que yo disfruté muchísimo las mutaciones y en general disfruto mucho sus ensayos. Y acabo de terminar de leer el libro de Alaí de Ventura. Ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El que ganó el Mauricio Char el año pasado. Ya. ¿Por qué no me acuerdo? Y también me encantó, me sorprendió muy gratamente, se me hizo muy fuerte, muy ameno, muy bien escrito y además con cierto nivel mínimo de experimentación. O sea, no es muy experimental, pero lo que tiene de experimentación se me hace que está muy padre. Ok. Se llama... no es como Caracol. ¿Entre Es rotos? el otro. Entre los rotos, Entre sí, los rotos. efectivamente entre los rotos. Uh-huh. Bueno, ahora, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir leyéndote. Vamos a, si el fondo editorial Tierra Adentro y tú nos lo permiten, vamos a ver que podamos colgar un fragmentito en la página del Instituto Cervantes de Bruselas de Anticitera para que la gente se acerque a él. ¿Sale? Pues claro, me encantaría. Y muchas gracias por la invitación, Ezra. no, hombre, muchísimas gracias a ti.